buenos días. Buenos días. Estamos acá en Ciudad de México, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Psicología, y con una alegría enorme porque vamos a conversar, a dialogar con la doctora Catherine Isabel Erazo González. Querida Catherine, un gusto y una alegría y un agradecimiento enorme que nos hayas recibido para conversar y dialogar sobre grupos y comunidades, voces latinoamericanas. Muchísimas gracias, maestro Mario, por esta invitación. Gracias también a todos, a todas, a todes que nos acompañan, que escuchan y que tejen con nosotros esta construcción colectiva desde América Latina y el Caribe para posicionarnos como psicólogos, psicólogas frente a las realidades que estamos viendo en nuestro continente. Creo que estos espacios son más que necesarios. Gracias, Mario. Gracias a ti nuevamente. Y estamos aquí en este espacio de trabajo en una de las universidades emblemáticas que tienen una trayectoria trascendente tanto en el continente, pero a nivel internacional, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Gracias por recibirnos aquí. Afuera bulle, y aquí también la energía vital de la educación pública, libre, gratuita, ¿no? Lo cual no es menor en un continente cuando la educación la están privatizando o están por ahí, ¿no? Así es, nuestra universidad, nuestra alma mater, pienso que a nivel de América Latina y el Caribe es un referente. Es una punta de lanza, no solamente en la psicología social comunitaria, en el trabajo con pueblos originarios, pueblos afrodescendientes, sino también en estas reivindicaciones necesarias dentro de la educación, que sea pública y que sea gratuita, con la necesidad, pues obviamente fehaciente de que todos, todas tengan derecho a una educación, a una formación superior. Así es, así que doble, triple alegría de estar conversando contigo aquí, Catherine. ¿Te parece que para empezar este espacio de diálogo, grupos y comunidades, voces latinoamericanas, nos cuentes, tú misma te presentes, para que lo pongamos en común ahí con las compas, con los compas, con les compas de esta gran patria nuestra? Bueno, Catherine Erazo es una mujer con raíces afro, con raíces indígenas del Caribe colombiano, nací en el Caribe colombiano, pero llegué aquí pues a México hace 20 años. La experiencia en México ha transformado mi hacer dentro de la psicología y especialmente en la psicología social comunitaria. Si bien cuando llegué a México ya contaba con una formación en psicología de Colombia, una especialidad en psicología comunitaria y una trayectoria de haber formado cuadros en Colombia en psicología comunitaria, en la Universidad Cooperativa de Colombia, en la Universidad Luis Amigó y en la Pontificia Universidad Bolivariana de Colombia. La llegada aquí no solamente me abrió un panorama para trabajar desde la interdisciplina y desde el pensamiento fecundo latinoamericanista con José Martí, sino también me abrió un mundo de posibilidades en donde permití deconstruir esa psicología que venía practicando en Colombia a partir del encuentro con los pueblos onciles, setales, topolabales en el sureste mexicano, pero también en la recuperación de esas raíces que también son nuestras, las negras, que encontré también aquí en México y que era como verme en espejo. Hace 20 años estoy en la Universidad Nacional Autónoma de México, mi alma mater, donde he aprendido con mis estudiantes, he construido con ellos, con mis colegas, y bueno, pues aquí estábamos, Mario, tejiendo desde un pensamiento decolonial, crítico, y abriendo caminos. Exactamente, y es como asumir esta luminosa responsabilidad de tejer y de proyectar desde este tejido colectivo, grupal, comunitario, las responsabilidades de esta contemporaneidad que nos impulsa a la fragmentación,
al individualismo, a la ruptura del lazo social, y desde ahí, desde la disciplina de la psicología social, de la psicología comunitaria, tenemos una responsabilidad, una linda responsabilidad, difícil responsabilidad a veces, pero también es una luminosa alternativa de poder seguir construyendo. Catherine, ¿qué haces? ¿Cómo lo haces cuando accionas, cuando proyectas, cuando tejes, cuando abres esos caminos desde el accionar con grupos y comunidades? ¿Qué y cómo lo haces? Bueno, ¿qué hago? Yo creo que el qué hago tiene que partir precisamente de las necesidades fehacientes de las mismas comunidades y comunalidades, ¿no? Uh-huh. No es el deseo intrínseco de un profesionista, un investigador de afuera, sino más bien situarnos en las necesidades reales de las poblaciones aquí en México y en toda nuestra América. Y desde esas necesidades sentidas empezar a acompañar procesos de forma participativa, de forma decolonial y de forma comprometida, ¿no? En ese sentido, recupero de pronto la parte donde me presentaba en un inicio, la trayectoria construida en México es pensada como que lo que pasa en México, en nuestros pueblos originarios, en nuestros pueblos afromexicanos, también pasa en muchos rincones de América Latina, porque son realidades que obviamente tienen raíces históricas de opresión, de dominación, de colonialismo y también de imposiciones frente a un imperialismo, ¿no? Entonces creo que también lo que podríamos o lo que hacemos también con las comunidades, con los trabajos aquí en México, los perfilamos desde unas luchas latinoamericanas, desde unas redes, desde unas construcciones latinoamericanas y más que latinoamericanas, diríamos nuestra americana, ¿no? Recuperando el pensamiento fecundo de José Martí. Trabajamos en la actualidad con pueblos originarios de la Ciudad de México. Los pueblos originarios en la Ciudad de México han sido invisibilizados históricamente, han sido memorias negadas. Cuando se piensa en la Ciudad de México, se piensa en una gran urbe, en una megalópolis, pero nunca se piensa que en la Ciudad de México habitan pueblos originarios que existen desde la época prehispánica. Estamos hablando que en la Ciudad de México tenemos más de 160 pueblos originarios. Hemos estado trabajando con pueblos originarios de Iztapalapa, de Xochimilco y actualmente de Coyoacán, en el pueblo La Candelaria, Chinampán, Macutepec. Hemos acompañado sus procesos de resistencia comunitaria, de fortalecimiento de un sentido del nosotros y de salud comunitaria, en términos generales. Además de eso, esto lo hemos realizado tanto dentro de un grupo de investigación que yo coordino aquí en esta Facultad de Psicología, que se llama Grupo de Investigación, Acción Comunitaria e Interculturalidad, como en las formaciones que tenemos con los estudiantes. En la Facultad de Psicología tenemos una formación terminal en Psicología Social Comunitaria que empieza desde quinto, termina en octavo. Aquí los estudiantes ven asignaturas en Psicología Social Comunitarias con un contenido teórico práctico. La parte de las prácticas los estudiantes la realizan en estos pueblos originarios. Entonces también tenemos formación de profesionistas para que puedan desplegar todas unas herramientas metodológicas, teóricas y conceptuales de la psicología social comunitaria aplicadas a estos contextos de pueblos originarios en la Ciudad de México. A la par de trabajar con pueblos originarios en la Ciudad de México, en este contexto de investigación, acompañamiento y formación de estudiantes, porque esta formación obviamente implica que el estudiante se involucre, se comprometa con los pueblos que trabaja. Y tú ahí también con tu equipo acompañándolos. Así es. No es solamente vayan, sino que hay que vamos y los vamos acompañando. Así es. Pero a partir de las necesidades que proponen, que tienen los mismos pueblos, no de lo que el agente externo plantea, sino de lo que plantea el agente interno. A la par, los estudiantes, muchos de ellos, algo muy particular es que los estudiantes que se inscriben son materias optativas, las que yo imparto,
en psicología social comunitaria con estas prácticas, una gran mayoría de ellos son de pueblos originarios. Entonces, esto lleva a que también los estudiantes desarrollen sus trabajos de investigación en sus propios pueblos originarios. Y eso implica un compromiso doble, ¿no? No solamente con su formación, sino también con el lugar que los parió, claro, y a quienes ellos se deben, ¿no? Y genera también un proceso de concienciación en los estudiantes de la necesidad de retribuir a estos lugares donde vivimos, porque no es donde pernoctamos, sino donde nosotros crecemos, hacemos y construimos lo que somos. Entonces eso es algo muy importante. Por otro lado, tenemos otra línea de trabajo, que es el trabajo con pueblos, comunidades, movimientos, colectivos, colectivas afromexicanas y afrodescendientes. Digamos que esta parte es un poco más reciente. Sabemos que en la historia de México también han sido negados los pueblos afro por historias de racismo, que es a nivel mundial, y eso es muy diciente, hablar de las violencias estructurales. Es hasta el momento pues el país más reciente que reconoce la existencia de pueblos afromexicanos dentro de su constitución. Si bien de hecho es a mediados del siglo XX que los mismos movimientos, los mismos colectivos empiezan a resarcir sus identidades negras aquí en México con el movimiento negro AC que se desarrolla desde Oaxaca, en la parte de Pinotepan Nacional, sí, toda esta zona, Costa Chica de Oaxaca y de Guerrero. Es apenas a fines del siglo XX, inicio del siglo XXI, que la Constitución de los Estados Unidos, la República Mexicana, reconoce en el artículo 2 de la Constitución la existencia de pueblos afromexicanos. Y es apenas en el censo más reciente que se empiezan a contar. Eso habla no solamente del racismo, de las violencias estructurales que atraviesan a los pueblos afromexicanos, sino también de la necesidad de formar profesionistas para que acompañen estos procesos en los pueblos, comunidades, colectivos afromexicanos. Por eso es que hemos creado las tertulias cimarronas, donde te estamos invitando a ti. Muchas gracias, aquí estaremos. Y también directamente desarrollamos, trabajamos, digamos, modelos de investigación e intervención participativa, específicamente en Acapulco de Juárez. Estamos trabajando con curanderas, sobadoras, parteras afromexicanas. Estamos trabajando desde un modelo de salud comunitaria que no premia precisamente esta mirada biomédica, sí, sino una concepción psicosocial y comunitaria de la salud, ¿no? Donde precisamente estas comunidades que han sido colocadas históricamente en condiciones de gran vulnerabilidad utilizan recursos propios comunitarios para poder sostener la vida, el bienestar. La vida misma es un elemento necesario para la salud. Y en donde se premian las farmacéuticas, la industria pues que viene con el consumismo biomédico, y se deja de lado estos saberes anclados en la concepción de salud, de enfermedad y de cura, ¿sí? Con identidades culturales propias, ¿no? Exacto. Y en conocimientos situados, específicos. Entonces también trabajamos ahí en Acapulco, actualmente empezamos a trabajar con un colectivo de mujeres que se llama Colectivo de Mujeres Creadoras de Sueños, y parteras, curanderas que están en las colonias de allá, Emiliano Zapata, Unidas por Guerrero. Y bueno, también hemos hecho trabajo colaborativo, cooperativo con el mismo movimiento afromexicano. Hemos estado estableciendo alianzas a través de los encuentros con pueblos negros. No sé si sabes, nuestra primera senadora declarada afromexicana es
una compañera que es egresada de aquí de la Facultad de Psicología. Eso no lo sabía, mira. La doctorante Celeste Suguía, y que ha estado con nosotros acompañándonos en la tertulia cimarrona, ¿no? Entonces el compromiso que tenemos como psicólogos, psicólogas es muy importante en este México profundo. Sí, y en este contexto de lo que desarrollas y despliegas tanto como docente, como psicóloga, como acompañante también de estas colectivas afro-mexicanas que nos señalas, pero desde tu sensibilidad humana, pero desde tu rigurosidad profesional y desde tu compromiso también ciudadano con esta contemporaneidad nuestra, ¿no? A nivel particular, pero también a nivel general de este continente, ¿cuáles serían los retos y los desafíos que tenemos de hoy por hoy en estas dimensiones de lo grupal y lo comunitario? Pues hay múltiples desafíos, tanto en la academia como también en la vida de las mismas comunidades que requieren transformación. Por un lado, estos colectivos, colectivas, movimientos, porque no es lo mismo un movimiento negro a una colectiva, a un grupo afromexicano o a un pueblo, porque también hay pueblos afromexicanos o comunidades afromexicanas. Por un lado, digamos que en esta interseccionalidad de ser mujer, ser negra, ser pobre, ¿no? Donde te atravesan diferentes violencias, pues el desafío es grandísimo. Cambios a nivel estructurales, cambios a nivel también de la construcción de políticas públicas, porque no hay una construcción de políticas públicas guiadas a la atención de este tipo de población, por lo que apenas son visibilizados en la Constitución, la construcción de políticas públicas y derivado de ello, programas especializados para esta población apenas están en camino, en lucha constante. Aquí en México, recientemente, hemos tenido una situación devastadora con el huracán Otis, con el huracán John. Entonces, también vemos que estos grupos están ubicados en espacios en México en donde son vulnerados también por estas situaciones que yo no diría desastres naturales, porque los hemos creado los mismos seres humanos, ¿no? Pero también son, digamos, están en una situación de una mayor vulnerabilidad por vivir en estas regiones, ¿no? Entonces, muchas de estas colectivas, por ejemplo, han fortalecido sus trabajos a partir de las experiencias de estos huracanes y donde emergen en formas resilientes comunitarias para hacer frente a estas situaciones, y en especial las mujeres. Entonces yo creo que hay un desafío, por supuesto, de acompañar esta construcción de políticas públicas, de acompañar los procesos de salud comunitaria desde las mismas bases, pero también desde sus mismas cosmovisiones. En la academia es un desafío impresionante, no solo para las mujeres, sino en la academia. En un México donde la psicología se ha construido también un escenario geopolítico al lado de Estados Unidos, eso implica que también la academia en psicología ha sido también legada de un proceso político relacional con Estados Unidos, ¿no? Entonces, posicionarte desde estas otras epistemes del sur, desde estos pensamientos decoloniales, aunque también en Estados Unidos hay un sur, ¿no? Implica un desafío muy grande. No solamente de abrir caminos, sino de sostener ese camino. Frente a una psicología positiva, plantear una psicología decolonial comprometida con los pueblos originarios, con los pueblos afrodescendientes, no ha sido fácil. Pero se han logrado.
se ha avanzado y seguimos en ese reto, no estamos solas, porque estamos acompañadas por el mismo pueblo, por los mismos colectivos, por los mismos movimientos, por los mismos estudiantes que vienen de pueblos originarios, que son también afromexicanos y afrodescendientes, ¿no? Y queriendo generar también unas sensibilizaciones en nuestros intelectuales. Pero es un desafío todavía grande, ¿no? Y cómo hay una interacción dialéctica también entre los grupos, las colectivas, las comunidades, los diferentes grupos y colectivas y comunidades, también con estos otros espacios como son las academias nuestras y esta otra construcción de saberes y conocimientos que tienen que estar en un diálogo dialéctico permanente. Y desde ahí también, de hoy por hoy, aquí en México, estamos siendo interpelados también por estos grupos, por estas comunidades, ¿verdad? Y eso es muy saludable, porque también no nos deja en un anquilosamiento, al contrario, nos pone en un estado de alerta para responder, para dialogar con esas interpelaciones. Claro que sí. Por ejemplo, cuando estamos trabajando actualmente con pueblos afromexicanos y estamos hablando de temas de salud, vemos problemas, enfermedades que, digamos, tienen una afiliación cultural. Se habla, por ejemplo, también dentro de este entramado donde se relaciona lo afro con lo indígena. Luz María Martínez Montiel nos decía, no se puede entender el mundo afro sin entender el mundo indígena y cómo se dio esta construcción y esta relación en México profundo, ¿no? Entonces nos hablan, por ejemplo, de la enfermedad del susto, la pérdida de sombra, la enfermedad del coraje, la enfermedad, que te digo, caída de mollera, la del mal de ojo. Son enfermedades de afiliación cultural que tienen una etiología muy diferente a la que plantea el modelo biomédico, ¿no? Y que la interacción social es muy importante dentro de la comprensión de estas enfermedades. Por ejemplo, el mal de ojo, ¿dónde se ubica la etiología? En la interacción social, ¿no? Pero también las formas de cura no van solamente a incidir o a intervenir el entramado social, sino también otros elementos que son fuertes, como el conocimiento kinestésico, como la herbolaria, ¿no? Eso nos habla de una construcción de lo que es cuerpo, entorno, totalmente relacional, ¿no? Y donde la tierra y territorio también es un sujeto con el que se construye la salud, ¿no? Exacto. Y cómo uno va integrando también. Mira, por ejemplo, aquí un resguardo, un detente, ¿no? Es cómo incorporamos y cómo dialogamos, cómo enriquecemos estas diversidades culturales, comunitarias, que somos también en este gran continente. Catherine, estamos redondeando, estamos culminando este enriquecedor diálogo contigo aquí en la UNAM. ¿Alguito que quisieras agregar? ¿Alguito que te quede en resonancia y que quisieras compartir con los compas que nos van a estar mirando en algún momento? Pues yo creo que estos espacios son muy importantes. Muchas gracias, Mario, por invitarnos. Creo que necesitamos seguir construyendo, tejiendo conocimiento con, para y desde los mismos pueblos originarios, los mismos pueblos afrodescendientes. Recuerdo que una vez que celebré un coloquio, me decía uno de los compas, psicólogo comunitario, pero ¿dónde están los indígenas aquí? ¿Dónde están los pueblos originarios? Y yo decía, no se ha visto en el espejo. Es decir, es reconocer nuestras raíces, reconocer nuestras raíces. No mirar lo indígena, lo afro, como lo externo, eso exotizado, sino las raíces intrínsecas que hay en nosotros y nosotras, ¿sí? Y que se han borrado bajo la idea de mestizaje, pero que subsisten en nuestras prácticas diarias, en cómo hablamos, en el lenguaje que no es un español, o no es un castellano puro venido de Castilla, sino precisamente está legado a todas estas raíces, en cómo bailamos, en lo que comemos. Eso hace parte de nuestro ser.
con raíces indígenas y con raíces también. Lastimosamente, no sé si saben, en el lugar donde yo nací, en Córdoba, Colombia, está sufriendo una situación devastadora que me tiene, la verdad, muy triste. Cuando empezamos la reunión de hoy, me preguntaba Mario, ¿cómo estás? Y digo, yo no puedo decir que estoy bien. Hay unas grandes inundaciones, pero ¿de dónde vienen esas inundaciones? Córdoba es en Colombia un lugar heredero de una gran tradición, zenú, fincenú, zenufanas, de las culturas indígenas precolombinas más importantes. Alrededor de finales de los 90, estaba yo bien chaval, vivía por allá, en Montería, que es la capital. Hubo un proyecto, un gran proyecto, de esas ideas desarrollistas que van a contracorriente de los pueblos indígenas, que fue construir una represa, la represa de Urrá. Utilizaron precisamente un nombre en veracatío. Y esta llevaba a que se contuviera muchas aguas del Alto, del Bajo Siniú en esta represa para producir energía. Este proyecto generó el desplazamiento forzado, porque también trabajó con desplazados, con migrantes forzados, de los pueblos en veracatíos. Fueron despojados de sus tierras y territorios. Ellos dijeron no al proyecto de Urrá y se construyó Urrá. Ellos dijeron, esto va a devenir en futuro en inundaciones, en pérdidas del ecosistema. Con la entrada del Frente Frío a finales de enero, inicios de febrero de 2026, hay una inundación sin precedente. Exacto. Una catástrofe humanitaria en Córdoba. Ya los emberacatíos lo habían pronosticado. Y recuerdo yo que fue algo muy doloroso cuando vi que los emberacatíos se despedían del río Sinú en las lanchas, ¿no? De su territorio donde están todos los ancestros y ancestras, ¿no? Entonces es una situación muy dolorosa que nos lleva a la humanidad a reflexionar cómo estamos viendo el territorio. El territorio como una mercancía, como un objeto que se compra. Cuando el territorio es un sujeto con el que nos interrelacionamos y hay que respetarlo. Quiero pues también mandar un abrazo bien grande a toda la familia, a toda Colombia, y que bueno, eso también es un desafío que tenemos desde esta psicología social comunitaria. Exacto. Generar procesos de concienciación frente a un capitalismo en expansión, en donde los territorios son despojados, los pueblos originarios, los pueblos afrodescendientes, y generan estas situaciones, estas catástrofes, ¿no? Sí. Que no tendrían que existir si hubiera una conciencia real de nuestra madre tierra, de nuestra Pachamama, ¿no? Y de una relación diferente con ella como sujetos. Muchas gracias, querida Catherine, un gustazo estar aquí contigo, dialogar, compartir la palabra y seguir desbrozando montes, como decimos también en mi rancho, para seguir construyendo caminos colectivos, grupales, comunitarios. Muchas gracias, querida. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias por la invitación y aquí tienes tu casa. Muchas gracias a ti. Te esperamos en las tertulias. Claro que sí. Gracias a todas y seguimos en Voces Latinoamericanas, grupos y comunidades. Hasta luego. Gracias. Gracias.